Saludos, saludos. ¿Qué viene a tu mente cuando recuerdas las ocasiones cuando estudiabas historia en la escuela, en la secundaria? ¿Qué es para ti la historia? Para muchos la historia son las cosas que sucedieron en el pasado y que nos llevaron a un punto completamente distinto en el presente y nos lleva hacia el futuro. Pero para el pueblo judío, el concepto de historia es completamente distinto al nuestro. La Biblia habla muchas veces de cómo Dios le dice al pueblo de Israel algunas declaraciones sobre lo sucedido, como por ejemplo Deuteronomio 8, 14 y 15. Dice: no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Deuteronomio 25:19 dice: por tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca, le dice el Señor al pueblo de Israel. El concepto de historia desde la perspectiva judía puede diferir de lo que es nuestro entendimiento general de historia en varios aspectos, muchas veces influido por la religión, la tradición, la experiencia colectiva del pueblo judío a lo largo de los siglos, marca la interpretación que ellos dan. Aquí quiero compartir contigo algunos puntos claves que pueden ilustrar ¿por qué el concepto de historia para los judíos puede ser distinto? En primer lugar, porque tiene que ver con el ciclo de lectura de la Torá. En la tradición judía, la historia no se ve solo como una secuencia de eventos pasados, sino como algo vivo y presente en la vida cotidiana. La Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, y luego están los 5 libros. Los libros de los Salmos se dividen en 5 partes, conocidas también como parte de la Torá. Se lee en un ciclo anual en las sinagogas, lo que significa que los eventos históricos y las enseñanzas se reviven en la sinagoga y se consideran constantemente en el contexto contemporáneo. Se revisan y se reconsideran en el momento moderno. Por eso, en Deuteronomio 26:11, el Señor dice: después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a los de tu casa. No te olvides de incluir en la celebración a los levitas y a los extranjeros que vivan en medio de ti. De manera que, por un lado, la historia es revivida a través del ciclo de lectura de la Torá. Pero hay otro elemento, y el segundo elemento es enseñanza ligada con moralidad. En la historia judía no se percibe la historia solo como un registro de lo que ocurrió, sino también como una fuente de enseñanzas morales y éticas. Las historias del pasado se utilizan para extraer lecciones sobre cómo vivir y comportarse en el presente. Qué importante sería que nosotros revisáramos toda nuestra historia para sacar enseñanzas e incorporarlas dentro de nuestra vida, porque lo que ha sucedido en nuestra vida no se quedó sin una enseñanza. En tercer lugar, encontramos que tiene que ver con memoria. Hay un fuerte énfasis en la cultura judía en la memoria y en el recuerdo de las cosas pasadas, especialmente las que han tenido un profundo impacto en la identidad judía, como el éxodo de Egipto,
la destrucción de los templos en Jerusalén y el Holocausto. Estos eventos no se consideran simplemente como parte del pasado, sino como aspectos muy fundamentales de la conciencia y de la identidad judía. Recuerdo lo que ha pasado, pero esto tiene que ver con nuestra identidad. Entonces, memorizamos, sí, traemos la remembranza y revisamos nuestra identidad actual donde nos estamos moviendo. Luego hay otro elemento que ya sí tiene que ver con historia, y es historia como destino. Porque en la visión judía, la historia a menudo se ve como guiada con un propósito divino, con el pueblo de Dios desempeñando un papel central en un plan divino para la humanidad, porque Dios tomó al pueblo de Israel para hablar al resto del mundo. Esto puede contrastar con visiones, algunas más secularizadas de la historia, que pueden ver los eventos históricos más como resultados de procesos sociales, políticos y económicos, pero a la luz de la historia judía y tiene que ver con destino. Es un pueblo que fue destinado. Nosotros también tenemos un destino. Dios ha marcado nuestro destino y Él quiere que veamos que las cosas que suceden están enmarcadas dentro del ambiente de destino que tenemos. Otro elemento importantísimo en la historia judía es justamente ahora la resiliencia. El pueblo de Israel ha sufrido persecuciones y hay toda una historia de sobrevivencia y resiliencia. Está marcada la historia judía por periodos de persecución, exilio, pero han sobrevivido contra todo pronóstico. Esta experiencia colectiva ha fortalecido, por supuesto, un sentido de resiliencia y una perspectiva única sobre la historia. Y hay que verla como un testimonio de la fortaleza y una perspectiva única en la cual es el testimonio de que en medio de las adversidades se puede sobrevivir. Bien, he aplicado a nuestra vida también. No somos judíos, pero hemos sufrido situaciones de mucha variedad de dolor en nuestra vida. Y esa historia a la luz del propósito divino nos dice que nos debe recordar esto de que Dios nos ha dado resiliencia y nos ha dado también su Santo Espíritu para vivir. El próximo elemento es la interpretación del estudio de la palabra, el estudio de los textos sagrados, la interpretación de sus significados, que es una parte central en la vida judía, y esto se mantiene en la forma en que se percibe la historia, donde la interpretación y el análisis profundo de los eventos tiene implicaciones para el presente y el futuro que son fundamentales. Indica que lo que ha pasado debe llevarnos a una interpretación que va a tener implicaciones en el hoy y también en el futuro. Nosotros tendemos a dejar atrás el pasado, vivir el presente sin conexión con el pasado y a veces vivir el presente sin proyectarnos al futuro. Pero tenemos que aprender del pueblo de Dios, el pueblo de la Biblia, del pueblo de Israel, que tenía implicaciones. El pasado no lo dejaban allá, lo integraban en el presente y los proyectaban justamente al futuro. Esto es un enfoque muy multifacético hacia la historia, que en el pueblo judío combina lo religioso, lo moral, lo cultural, lo existencial, hasta que el concepto de historia para el pueblo judío es distintivamente rico, complejo, donde se integra el pasado con el presente, el futuro, de maneras que van más allá de la cronología de los eventos. Por supuesto, en un momento tan convulsionado como el que estamos hoy, mencionar algunos aspectos del pueblo judío hace que el pueblo se divida y diga, ¿por qué el pueblo judío? Muy bien,
Cada pueblo tiene su historia y sus aspectos fundamentales. Lo importante ahora es que las Sagradas Escrituras nos hablan del pueblo de Israel como un pueblo que Dios quiso usar para mostrarle a los otros pueblos la importancia de ligarse a Dios. El pueblo de Israel continuamente le dio espalda a Dios, pero todavía se mantienen aferrados en la historia desde su perspectiva, cosa de la cual podemos aprender, sabiendo que el Señor en nosotros está haciendo una obra. Aunque no somos judíos, somos parte del pueblo de Dios por la obra de Jesucristo y tenemos que analizar todo lo que ha pasado en nuestra vida, haciendo un ciclo de lectura de las cosas que han pasado a la luz de la Biblia, aprendiendo y revisando qué hemos aprendido de las vivencias, haciendo memoria de las bendiciones que el Señor nos ha dado, retomando la historia desde un punto de que no termina, sino que continúa y estamos inmersos en ella, y que podamos entender que no importa lo que vivamos o hayamos vivido, podemos ser resilientes. Y finalmente, que le demos una interpretación a todos los eventos de la vida desde el punto de vista de que el propósito de Dios, nada ni nadie lo puede cambiar, y eso es importante que lo retomemos, que podamos revisar nuestra historia sabiendo que el Dios de todo lo creado escribe también nuestra historia y quiere que nosotros aprendamos a analizar los eventos de la historia de nuestra vida. La paz de Dios sea contigo, es el deseo de tu hermano y amigo Serafín Contreras Galeano.